Bienvenidos de nuevo a mi canal. Si son nuevos por aquí, soy y estoy encantada de tenerlos. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, drama y paisajes espectaculares. Vamos a hablar de los romances turcos que nos roban el corazón. Si son como yo y aman una buena historia de amor, con giros inesperados y personajes inolvidables, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de que empecemos a desmenuzar esos romances que nos dejan suspirando, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gusta el tema y, lo más importante, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo que nos apasiona del entretenimiento. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Prometo que vale la pena. Ahora sí, vamos al lío. La televisión turca, o dizi como se le conoce popularmente, ha conquistado al mundo con sus historias intensas y visualmente impresionantes. Hay algo mágico en cómo los turcos cuentan historias de amor, con una mezcla perfecta de tradición y modernidad, drama y comedia, pasión y dolor. Es una fórmula que sencillamente funciona. Hoy les voy a hablar de algunas de mis series favoritas, esas que me han hecho reír a carcajadas, llorar a mares y suspirar hasta el cansancio. Empecemos con una serie que seguramente ya han escuchado, Erkenci o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica sigue la vida de Sanem, una joven soñadora y algo torpe que, impulsada por las deudas de su familia, empieza a trabajar en una agencia de publicidad. Allí conoce a Kan, el hijo del dueño de la agencia, un hombre aventurero y atractivo que la cautiva desde el primer momento. La química entre Sanem y Kan es innegable y su relación está llena de malentendidos, situaciones cómicas y momentos increíblemente románticos. Lo que me encanta de Erkenci es la frescura de sus personajes y la belleza de los paisajes turcos que se muestran. Es una serie perfecta para desconectar y pasar un buen rato. La serie brilla por la naturalidad de Demet Özdemir y Can Yaman, los actores principales, que lograron una conexión en pantalla que trascendió la ficción. El éxito de Erkenci radica en su capacidad para transportarnos a un mundo donde el amor verdadero, aunque lleno de obstáculos, siempre triunfa. Además, la serie explora temas como la independencia femenina, la importancia de la familia y la búsqueda de los sueños personales, resonando con una audiencia global. La banda sonora, con melodías pegadizas y emotivas, también contribuye al encanto de la serie. Otra serie que me tiene completamente enganchada es Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta historia nos presenta a Hayat, una joven que, para conseguir un trabajo, se hace pasar por otra persona. En su nuevo empleo conoce a Murat, un hombre rico, arrogante y muy atractivo, con quien tiene una relación de amor-odio. Obviamente, como en toda buena comedia romántica, la tensión sexual entre Hayat y Murat es palpable desde el principio. A medida que la historia avanza, vamos descubriendo las verdaderas identidades de los personajes y los obstáculos que deben superar para estar juntos. Aşk Laftan Anlamaz es una serie divertida, con personajes carismáticos y una banda sonora pegadiza. Burak Deniz y Hande Erçel, los protagonistas, despliegan un carisma innegable que hace que sea imposible no enamorarse de su historia. Aşk Laftan Anlamaz es un ejemplo perfecto de cómo la comedia romántica turca sabe combinar humor y drama a la perfección. La serie explora las complejidades de las relaciones modernas, los prejuicios sociales y la importancia de la honestidad y la confianza en el amor. Los diálogos ingeniosos y las situaciones cómicas hacen que sea una serie muy entretenida, mientras que los momentos de tensión y drama añaden profundidad y emoción a la historia. Si lo que buscan es un drama más intenso, les recomiendo Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie es una tragedia romántica que sigue la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las circunstancias y por las intrigas de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. A pesar de los obstáculos, Kemal y Nihan nunca dejan de amarse y luchan por estar juntos, incluso cuando parece imposible. Kara Sevda es una serie muy emotiva, con actuaciones impecables y una trama que te mantiene en vilo hasta el final. Prepárense para llorar, porque esta serie les tocará el corazón. Kara Sevda es una obra maestra del drama turco con una historia que te atrapa desde el primer momento. Las actuaciones de Burak Özçivit y Neslihan Atagul, los protagonistas, son simplemente espectaculares. La serie explora temas como el amor imposible, la lucha de clases, la venganza y la redención. La banda sonora, con canciones melancólicas y emotivas, intensifica la atmósfera dramática de la serie.
Karasevda es una serie que te hará reflexionar sobre el poder del amor y la fuerza del destino. Es una historia que te quedará grabada en la memoria para siempre. La complejidad de los personajes y la profundidad de sus emociones hacen de Karasevda una experiencia televisiva inolvidable. Continuando con los dramas, no puedo dejar de mencionar Siya Beyazask o Amor en blanco y negro. Esta serie nos cuenta la historia de Asl, una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un asesino a sueldo despiadado. A pesar de sus diferencias, Asl y Ferhat empiezan a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Asl ve algo de bondad en Ferhat y trata de cambiarlo, mientras que Ferhat se siente atraído por la pureza y la inocencia de Asl. Siya Beyazask es una serie con una trama original y personajes complejos. La relación entre Asl y Ferhat es intensa y llena de tensión, pero también muy conmovedora. Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay, los protagonistas, logran transmitir la complejidad de sus personajes a la perfección. Siya Beyazask es una serie que explora los límites del amor y la redención. La serie te hará cuestionar si es posible amar a alguien que es completamente diferente a ti y si es posible cambiar a una persona que ha vivido una vida llena de oscuridad. La ambientación oscura y misteriosa de la serie contribuye a la atmósfera de tensión y peligro. Siya Beyazask es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento hasta el final. La trama está llena de giros inesperados y momentos de gran emoción. Y para terminar con mis recomendaciones, les quiero hablar de una serie que está arrasando actualmente, Yalan o Golden Boy. Esta serie cuenta la historia de Ferit, un joven mimado y mujeriego que es obligado por su abuelo a casarse con Seyran, una joven de una familia tradicional. A pesar de que Ferit no está enamorado de Seyran, la relación entre ellos empieza a evolucionar a medida que conviven y se conocen mejor. Yalan es una serie que explora las diferencias entre las generaciones, las tradiciones familiares y los conflictos personales. Es una serie con mucho drama, pero también con momentos de humor y romance. Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu, los protagonistas, han logrado una gran química en pantalla, lo que ha contribuido al éxito de la serie. Yalan es una serie que te hará reflexionar sobre el significado del matrimonio y la importancia de la familia. La serie también explora temas como la libertad individual, la presión social y la búsqueda de la felicidad. La ambientación lujosa y elegante de la serie, con impresionantes mansiones y paisajes costeros, también contribuye a su atractivo. Yalan es una serie que te mantendrá enganchado desde el primer capítulo. La trama está llena de drama, romance y giros inesperados. Ahora hablemos un poco de por qué los romances turcos nos enganchan tanto. Creo que una de las claves es la forma en que exploran los temas universales del amor, la familia, la amistad y la lealtad. Las series turcas nos presentan personajes con los que podemos identificarnos, con sus virtudes y sus defectos, con sus sueños y sus miedos. Además, las historias suelen estar ambientadas en lugares exóticos y visualmente atractivos, lo que las hace aún más cautivadoras. La estética de las series turcas es impecable, desde el vestuario hasta la fotografía, todo está cuidado al detalle para crear una experiencia visualmente impactante. Los paisajes de Turquía con sus ciudades vibrantes, sus playas paradisíacas y sus montañas imponentes, se convierten en un personaje más de la historia. La música también juega un papel fundamental, con melodías que evocan emociones intensas y que contribuyen a crear la atmósfera perfecta para cada escena. La combinación de todos estos elementos hace que las series turcas sean irresistibles para el público internacional. Otro factor importante es la química entre los actores. Los actores turcos son muy talentosos y saben cómo transmitir emociones de manera creíble. Cuando vemos a dos personajes enamorados en la pantalla, podemos sentir la pasión y la conexión entre ellos. Y por supuesto, no podemos olvidar la música. Las bandas sonoras de las series turcas son increíbles y ayudan a crear la atmósfera perfecta para cada escena. La industria televisiva turca ha logrado formar un elenco de actores de primer nivel, que son capaces de meterse en la piel de sus personajes y de transmitir emociones complejas con gran naturalidad. La formación de estos actores es rigurosa y muchos de ellos han estudiado en prestigiosas escuelas de arte dramático. Además, la industria invierte fuertemente en la producción de las series, lo que se traduce en una alta calidad en la actuación, la dirección, la fotografía y la música. Pero también hay que reconocer que las series turcas a veces pecan de ser un poco largas y repetitivas. Los dramas pueden ser excesivamente dramáticos y las comedias pueden caer en clichés.
Sin embargo, creo que las series turcas tienen mucho que ofrecer y que vale la pena darles una oportunidad. La duración de las series turcas a menudo se debe a las exigencias del mercado local, donde se emiten capítulos semanales de larga duración. Sin embargo, las plataformas de streaming están comenzando a adaptar el formato de las series turcas para el público internacional, dividiendo las temporadas en episodios más cortos y compactos. A pesar de algunos clichés y repeticiones, las series turcas han logrado reinventarse y ofrecer historias cada vez más originales y atractivas. La industria está experimentando con nuevos géneros y formatos, y está apostando por historias más complejas y personajes más profundos. En resumen, los romances turcos nos roban el corazón porque nos ofrecen historias apasionantes, personajes memorables y paisajes espectaculares. Son una forma de escapar de la rutina y de sumergirnos en un mundo de fantasía y emoción. Las series turcas nos permiten conectar con culturas diferentes y explorar temas universales desde una perspectiva nueva y original. Son una ventana a un mundo lleno de pasión, drama y romance, que nos hace soñar y suspirar. El éxito de las series turcas a nivel mundial es un testimonio de su calidad y de su capacidad para conectar con el público de todas las edades y culturas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de mis recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas series. Si ya las han visto, cuéntenme en los comentarios cuál es su favorita y por qué. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. ¿Quizás les gusta Senkalkam con su chispa y optimismo? ¿O prefieren la intensidad de Mucize Doctor, que nos enseña sobre la superación personal? Las opciones son infinitas. Me encantaría saber qué series turcas les han tocado el corazón y por qué las recomendarían. Compartir nuestras experiencias es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Próximamente estaré subiendo vídeos con análisis más profundos de mis series favoritas, entrevistas con actores turcos y quizás hasta un sorteo de productos inspirados en las series turcas. Estén atentos. Y recuerden, el amor está en todas partes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y no olviden, la vida es como un dizi, llena de giros inesperados, pero siempre con la esperanza de un final feliz. Hasta la próxima, mis corazones.